Max Weber era un hombre que trataba de relacionar la educación junto con la dominación. De hecho, Weber le dio distintas definiciones a los componentes de un sistema. Lo primero y principal tenemos la escuela, que es el medio donde se impone la cultura legítima, creando hábitos y conducta. La escuela delimita el campo cultural que establece una particular cultura como legítima. Luego tenemos la educación, que es el método para ejercer el dominio y sacar las cualidades de los jóvenes en base a los bienes culturales de la institución. Y por último, se le dice dominación a la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado contenido entre personas dadas. Es así como van a surgir los tres tipos de dominación. Carácter racional que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y los derechos de mando. De carácter tradicional que descansa en la creencia cotidiana de la santidad de las tradiciones y la legitimidad de los señalados por la tradición para ejercer autoridad. Y la de carácter carismática que descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplariedad de una persona y de las ordenaciones por ella creadas o reveladas. Asimismo, Weber relacionaba el apartado religioso con la educación. Weber relaciona a la iglesia y a la escuela a través de la hierocracia y la ecuación hierocrática. Es decir, que la iglesia, al igual que la escuela, garantizan obtenciones de bienes, solo que en la última serían bienes culturales y no espirituales, como una formación superior, ser una persona más culta o sentirse superior a los demás. La escuela delimita el campo cultural, establece una particular cultura como legítima, imponiéndola como tal y excluyendo y declarando indignas al resto. También, la iglesia es un instituto hierocrático de actividad continuada, y cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantiene la pretensión al monopolio legítimo de la ecuación hierocrática. Siendo así, existieron tres tipos de educación. Se decía antes que la educación en realidad se denominaba como elitista, ya que un pequeño grupo determinado de personas eran los únicos con privilegios y dotados con poderes especiales que podían obtenerla. ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy rico. Pero al cabo de un tiempo la educación fue dándose para la mayoría de la población. Fue entonces que Weber denominó tres tipos de educación. La educación especializada, una formación técnica y especialista con fines administrativos. La educación humanística, se destaca el ethos, es decir, el hábito y la costumbre. Y la educación carismática, que resulta necesario despertar las cualidades y dones y o gracias. En la actualidad, la mayoría de instituciones educativas se destaca la educación humanista. En esta se puede apreciar cómo el sistema presenta similitudes a la hora de la enseñanza. Los profesores siguen siendo los dominantes en el salón de clases y los alumnos los dominados. Se crean hábitos dentro del aula y se implementa en la educación de los jóvenes. También se involucran los sentidos, las emociones, las motivaciones, gestos y disgustos de los mismos. Así, el desarrollo también de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. Y por último, se utilizan sanciones en vez de castigos. Se destaca también el uso de la autoridad, aunque los jóvenes siempre intentan romper la autoridad. Hablando de la autoridad, podemos apreciar el dominio tradicionalista dentro de la educación humanista. La educación humanista presenta todas las características para ser tradicionalista. El fundamento de su dominación reside en el poseedor del monopolio de la administración de bienes culturales, es decir, el docente. Y eso fue la educación según Max Weber. Yo soy Salinas Nicolás. Y yo soy Ana Paula Fernández. Pónganos 10, profe.